Bueno, continuando con la temática de pediatría, cuando estamos hablando de convulsiones, un poquito relacionamos, ¿no es cierto?, las posibles patologías que pueden estar relacionadas con convulsiones. Y si nos vamos al neonatito, al recién nacido, ¿cuáles pueden ser los factores de riesgo para que ese niño pueda desarrollar una convulsión? ¿En qué pensaríamos? Fiebre, ¿no es cierto? La fiebre no es tanto del neonatito, la fiebre es del niño más grande y va a producir por una hipotermia, va a producir crisis convulsiva febril, ¿no es cierto? ¿Qué otra causa podría determinar que un niño presente crisis convulsiva? La sepsis. La sepsis está indicada cuando hay una complicación meningia, ¿no es cierto? Entonces, la meningitis se va a traducir por una convulsión febril como parte clínica de ese cuadro. ¿Qué otras causas podríamos ver que vaya a desarrollar crisis convulsiva? Nos iremos al recién nacido. ¿Qué puede pasar con un recién nacido para que después pueda presentar crisis convulsivas? La hiponatremia, más bien diríamos una deshidratación hipernatrémica también podría condicionar, o sea, las alteraciones electrolíticas también pueden llevar a crisis convulsiva. Y en el recién nacido, ¿cuál es la causa más frecuente que me va a dejar como lesión y que después pueda presentar crisis convulsiva? Una asfixia, ¿no es cierto? Una asfixia donde vaya a desarrollar una lesión hipóxico-isquémica y que posteriormente va a desarrollarse una crisis convulsiva. Entonces tenemos diversidad de causas que vayan a presentar los niños como factor inicial para que posteriormente vaya a desarrollar crisis convulsiva. Y cuando hablamos de convulsión tenemos que tener ciertos conceptos, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de concepto, hablamos de qué es una crisis convulsiva. Sabemos que la crisis convulsiva se va a presentar cuando haya una disfunción cerebral, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de crisis convulsiva, esta va a depender si es una crisis menor o es una crisis mayor. Una crisis mayor puede estar relacionada con un cuadro clínico con compromiso motor, sensitivo, sensorial, vegetativo, pero también tenemos crisis motoras menores donde solamente va a tener un compromiso motor, ¿no es cierto? O en algún momento hablamos de compromiso sensorial. Entonces va a depender del tipo de crisis que ese niño vaya a presentar, pero está relacionado generalmente con las manifestaciones clínicas que se van a dar. ¿Por qué? Porque van a haber ciertas células con cierta susceptibilidad que se las va a llamar muchas veces células epileptógenas, donde el sistema nervioso central va a definir si es que tiene un grupo de células, va a producir una crisis convulsiva local o parcial. O si tenemos una sensibilidad de todo el sistema nervioso central, vamos a hablar de una descarga de todo el sistema nervioso central. En conclusión, esa descarga anormal, que puede ser masiva o local, va a desarrollar la manifestación clínica, que es la crisis convulsiva. Pero en algún momento, cuando hablamos de crisis convulsiva, lo designamos, ¿no? Este niño es epiléptico. ¿Cuándo vamos a poder determinar que es un niño epiléptico? Cuando va a tener recurrencias, y que cada vez se presente una crisis convulsiva. Y para hablar de la epilepsia, obligadamente vamos a hablar de qué tipo de crisis convulsiva será parcial o será generalizada. Es generalizada, entonces todo paciente que vaya a tener crisis convulsivas con condición básica de pérdida del estado de conciencia, con manifestaciones clínicas generalizadas y que éstas sean recurrentes, recién vamos a decir que es un niño epiléptico, ¿no es cierto? Pero en algún momento hay causas que van a condicionar a que ese cerebro no pueda tener condición de recuperación y van a ser crisis convulsivas prolongadas. Son nuevamente generalizadas con pérdida del estado de conciencia, pueden ser ausencias, pueden ser tónico-clónicas o mioclónicas, estamos hablando de manifestación general, pero ¿qué se considera? Si estoy hablando de un estatus convulsivo, es aquella crisis convulsiva que se va a prolongar por más de 30 minutos y que en ningún momento ese niño ha tenido recuperación del estado de conciencia. Entonces vamos a decir que está entrando en un estatus convulsivo. Y de hecho nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál será la causa para que se determine que ese niño tenga crisis convulsiva? Y ahí hablamos de las causas que conocemos la causa y no conocemos la causa. Y dentro de ese concepto decimos, si no sabemos específicamente cuál es la causa o el daño cerebral que se ha producido por un efecto determinado, puede ser factor infeccioso, puede ser trauma o puede ser un estado de hipoxia, que no se demuestre eso, entonces, y el niño empieza a convulsionar, vamos a decir que es una causa idiopática, ¿no es cierto? Entonces, en la crisis convulsiva idiopática es aquella que no vamos a poder descubrir cuál fue el efecto determinado, pero sí hay un componente genético.
que en la familia se determina ha empezado y tiene crisis convulsiva sin relación con un factor patológico. Y cuando estamos hablando de la crisis convulsiva sintomática, pues vamos a tener la condición de que ese niño cuando ha nacido tuvo un estado hipóxico importante, fue reanimado y demoró en llorar. Vamos a hablar de un estatus infeccioso, por ejemplo, cuando ese niño ha tenido meningitis y como consecuencia le dejó la crisis convulsiva. Ese niño ha tenido un trauma craneoencefálico y le dejó la lesión para presentar crisis convulsiva. Entonces, cuando estamos hablando de la crisis sintomática, es una causa patológica o determinada que es responsable de que ese niño continúe presentando sus crisis convulsivas. Y cuando hablamos de qué factores, y ahí hablamos de la causa idiopática, si no sabemos cuál es la causa específica, pero tenemos el antecedente de un factor genético que en la familia han desarrollado y nos vamos a preguntar, ¿y cuándo presentó ese niño? ¿Cuándo empezaron sus crisis convulsivas? Ahí vamos a tener una relación cromosómica. Si ese niño empezó a convulsivar o convulsionar, pero sin ningún factor patológico, pero empezó crisis convulsiva en la edad juvenil, vamos a pensar que genéticamente está determinado el cromosoma 6, que es el responsable de que presente esa crisis convulsiva. Cuando estamos hablando de un recién nacido y neonatito que empieza a presentar convulsión, pero sin un factor patológico, pues es el cromosoma 2 el responsable. Entonces decimos que genéticamente cuando hay en la familia hay ese factor genético, pues ese niño puede heredar y está responsable el cromosoma 6 o 2 dependiendo de la edad en que se va a presentar. Luego decimos, entonces, ahí hablaremos de los factores neurofisiológicos, donde ese niño ya tiene condición de tener células determinadas y llamadas neuronas epilépticas o epileptógenas, donde esas neuronitas son las que van a esperar un factor de estímulo. Puede ser factor del medio ambiente, puede ser medicamentos, puede ser infecciones o puede ser factores estresantes para ese niño que vayan a condicionar a que se desarrollen las crisis convulsivas, así por un factor externo, ¿no es cierto? Entonces hablamos de que el componente fisiológico está en base a la existencia de estas neuronas epileptógenas y que esperan un estímulo para que empiece a descargarse esa crisis convulsiva. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que ese niño tiene un foco irritativo y ante esos factores externos va a desarrollar una crisis convulsiva sin saber efectivamente cuál fue el factor patológico que desencadenó ese foco irritativo. Pero cuando ya estamos hablando de neuropatológico, me está diciendo neuropatológico, ¿no es cierto? Entonces van a ser algún factor que ha determinado la lesión del sistema nervioso central, que ha determinado que se establezca ese foco irritativo y como condicionante también ante un factor externo vaya a desarrollar esas crisis convulsivas. Otra cosa que decimos es que si hay una lesión del sistema nervioso central, hay un antecedente patológico, por eso se llama neuropatológico. Y al mismo tiempo, si en algún momento consideramos que ese niño ha empezado con crisis convulsivas, vamos a hablar de menores o crisis convulsivas tipo pequeño mal o otro tipo de crisis convulsiva focal. ¿Qué me dice? Si esas crisis son recurrentes, ¿qué es lo que pasa con ese sistema nervioso central? Se dice que la única célula que no se va a regenerar precisamente son las neuronas del sistema nervioso central. Y si hablamos de recurrencia y repetición de crisis, ¿qué se está condicionando? A que se vayan dañando más y más células y se vaya magnificando ese foco irritativo que inicialmente podía ser parcial o local. ¿No es cierto? Entonces hablamos de que la consecuencia de que esas crisis convulsivas se vayan magnificando o intensificando, si quiere, va a ser la recurrencia de esas crisis que en su momento no han sido diagnosticadas y no han sido medicadas, ¿no es cierto? Entonces ahí hablamos de los dos factores que son importantes. También otros autores dicen hay que condicionar cuándo se va a desarrollar esa crisis convulsiva y estamos hablando de la clasificación etiológica. ¿Hay algo que provoque o hay algo que no provoque? Cuando estamos hablando de crisis provocadas, están provocadas ¿por qué? Por un factor, una enfermedad, una descarga normal o una enfermedad aguda como una meningitis. Está provocado por un factor conocido que ha condicionado daño del sistema nervioso central y que ha presentado posteriormente la crisis convulsiva. Está provocado por un factor de daño del sistema nervioso central. Y cuando hablamos de las no provocadas, es lo que va a determinar un factor genético, podemos conducir, y otro factor precipitante que es conocido cuando hay un foco epileptógeno ya determinado en el sistema nervioso central y generalmente esto se relaciona con el factor genético familiar. Entonces ahí tenemos que identificar y lo primero que nos dan como tarea es saber reconocer cuándo es una crisis convulsiva y saber qué tipos de crisis convulsiva tenemos. Entonces ahí diferenciamos los dos tipos. Una que va a ser una crisis convulsiva parcial y otra va a ser la generalizada.
Cuando hablamos de crisis convulsiva parcial, ¿qué nos está diciendo parcial? Que hay un foco irritativo en un punto específico del cerebro que nos va a dar manifestaciones clínicas en un lugar y en un tiempo determinado. Por lo tanto, parcialidad significa y se refiere a un grupito de neuronas y va a dar sintomatología local que va a ser reconocida como un diagnóstico y vamos a hablar de crisis motoras o hablamos de crisis menores. Pero esas crisis menores o parciales que se llaman, que están agrupadas para un grupo neuronal, también tenemos que diferenciarlas en aquellas que van a llamarse las crisis simples y las crisis complejas. ¿En qué diferenciamos? Estamos hablando de crisis parciales que muchas veces la repetición de hechos nos van a hacer sospechar de esa crisis convulsiva. Pero si ese niño va a tener una duración de minutos, vamos a decir nunca, en una crisis simple va a durar segundos y son movimientos repetitivos o actitudes repetitivas donde el niño después de haber pasado unos segundos vuelve a su estado normal. Entonces tipificamos como una crisis convulsiva simple aquel niño que tiene actitudes o movimientos repetitivos pero sin pérdida del estado de conciencia y el niño cuando ha repetido vuelve a su normalidad, pero su característica es que eso se va a repetir durante el día varias oportunidades. Cuando hablamos ya de las parciales complejas, ya nos está diciendo su nombre, ¿no es cierto? Se va a mantener su característica de parcialidad de un lugar específico del sistema nervioso central, porque se mantiene como parcial, pero ¿qué condiciones? Dice que es de mayor duración y esa duración nos va a condicionar también a segundos con pérdida del estado de conciencia. Entonces, la diferencia de una crisis simple y una crisis compleja, mismo ambos componentes van a ser considerados como parciales, una va a perder el conocimiento y el otro no va a perder el conocimiento. Entonces hablamos de parciales. Cuando hablamos de generalizadas, ¿qué nos está diciendo? Que la descarga normal de ese sistema nervioso central va a comprometer los dos hemisferios. Hablamos de una descarga generalizada. ¿Qué condicionante nos va a dar? Manifestaciones clínicas generales porque va a implicar a ambos hemisferios. De hecho, si estoy hablando de una crisis convulsiva generalizada, tiene que estar asociada a un compromiso o pérdida del estado de conciencia. Las manifestaciones, como ambos hemisferios van a ser comprometidos, las manifestaciones van a ser bilaterales y estas se van a traducir en simple hecho de que el niño se va a desmayar, lo que vamos a llamar las ausencias, que van a tener una duración de minutos, ya estamos hablando de tiempos prolongados, donde el niño puede estar tranquilo y de repente se desmaya. Y a veces ni nos damos cuenta si no observamos esa actitud. Entonces, esos desmayos pueden estar relacionadas con crisis convulsivas generalizadas, pero tipo ausencia. Las mioclónicas son aquellas que van a tener contractividad muscular muy frecuente y lo que es más llamativo es las contracciones generalizadas, pero tónico-clónicas, que significa esos pacientes que van sacudiéndose, ¿no es cierto? Y va a llamar mucho la atención. ¿Alguien ha visto una crisis convulsiva tipo gran mal o una tónico-clónica? Nunca han visto. Es un impacto cuando vemos porque ni siquiera podemos hacer nada con ese niño porque vamos a verlo sacudir todo el tiempo, ¿no es cierto? Y ese tipo es las convulsiones tónico-clónicas. Entonces, si estamos hablando de emergencia y de riesgo, ¿será que la crisis parcial, sea esta simple o compleja para nosotros, va a significar una emergencia? No es una emergencia, pero es una condición patológica que tenemos que poner un alto para que, para hacer el tratamiento, para no magnificar ese foco irritativo que es local. Cuando estamos hablando de crisis generalizada, ¿será que es una emergencia? Sí, es una emergencia porque puede llevarnos a complicaciones. Por lo tanto, cuando estamos hablando de las crisis generalizadas, sí, como médicos debemos considerar que va a llegar eso a la emergencia y para nosotros es una atención inmediata, por eso se llama emergencia, ¿no es cierto? Y cuando hablamos ya de qué es lo que tenemos que hacer, hemos dicho, ese tipo de crisis convulsiva con pérdida del estado de conciencia y generalmente tónico-clónicas o mioclónicas van a llegar a la emergencia. Sabemos que la crisis convulsiva es por una descarga normal, pero si estoy hablando de la emergencia, es de todo el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Y eso se va a producir directamente por una disfunción cerebral. Entonces, cuando hablamos de crisis convulsiva, no podemos hablar de una enfermedad. La enfermedad o la infección del sistema nervioso central va a ser una enfermedad aguda, pero la lesión que va a producir en el sistema nervioso central va a ser la condición para que se dañe el cerebro y a consecuencia de ello va a presentar ese niño crisis convulsiva, ¿no es cierto? Y si el daño es
es de todo el cerebro, entonces vamos a tener las crisis convulsivas generalizadas con una disfunción cerebral generalizada. Entonces, si nos pregunta, ¿y la crisis convulsiva es una enfermedad? No, es una consecuencia y simplemente nos está mostrando esa anormalidad o la disfunción cerebral, que esta puede ser parcial o puede ser generalizada. Lo que nos preocupa es la generalizada, porque eso es una emergencia. Entonces, ¿qué nos dicen? Que tenemos que saber reconocer esa crisis convulsiva, porque es importante establecer la terapéutica de la crisis. Una vez que hemos logrado parar esa crisis convulsiva, nos va a dar todo el tiempo necesario para que podamos identificar la causa. Pero cuando estamos hablando de causa, ¿esto qué nos está diciendo? Una puede ser determinada por una causa de lesión del sistema nervioso central, lo que va a condicionar un mal funcionamiento. Otra causa va a ser la parcial, ¿no es cierto? Ambos, si condicionamos a que qué tengo que hacer, ya como emergencia hemos hecho el tratamiento. Es un tratamiento de crisis. Y después de la emergencia, ¿qué tenemos que hacer obligatoriamente? Porque esto no se va a tratar con medicina general, ¿no es cierto? Ni con pediatría general. Se tiene que tratar con neuropediatría, porque lo que hay que hacer, si decimos que las neuronas son el único tejido que no se regenera, y si va a entrar en recurrencia, ese niño va a entrar muchas veces, cuando magnifica la lesión, va a entrar fácilmente en un estatus epiléptico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Después de determinar las causas, hay que hacer una referencia oportuna. ¿Para qué referimos? Para que le hagan la diversidad de estudios para identificar el foco específico, pero ni siquiera eso nos va a servir. La identificación de foco nos va a determinar cuál es la magnitud de lesión. Pero, ¿qué se hace con un niño que se ha tratado y presenta crisis convulsivas recurrentes? Obligadamente hablamos de un tratamiento de mantenimiento, y el mantenimiento se lo hace por mucho tiempo hasta hacer que ese foco deje de tener sus descargas anormales. Entonces, cuando es la emergencia llega un paciente, lo llamamos, cuando llega la emergencia, llamamos el minuto cero. El minuto cero de la crisis convulsiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muchas veces ese niño tiene la condición, no sabemos si se alimentó o no, y con la misma crisis convulsiva, ¿qué es lo que puede pasar? Puede tener un vómito, y si no lo ponemos en una posición adecuada, ese niño se puede broncoaspirar. Entonces, como condición básica, siempre ante una emergencia vamos a condicionar a mantener un soporte básico de vida, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Vía aérea permeable. ¿Y con qué voy a lograr esa vía aérea permeable? Vamos a ponerlo en posición lateral para evitar precisamente la broncoaspiración. Si ese paciente está muy cianótico, pues voy a condicionar a que le puedo poner una mascarilla, pero ustedes creen que se va a poder mantener una mascarilla cuando el niño está con esas convulsivas. Entonces vamos a administrar oxígeno después de haber parado la crisis convulsiva. A veces, como vemos que es una clínica muy llamativa, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos el riesgo también principalmente en la fase tónica, que esa lengüita caiga a un lado, y la fuerza muscular es tan grande en estos niños que puede destruirse la lengua. ¿Y qué es lo que se hacía anteriormente? Le ponían algo que le trancaba sus dientecitos precisamente para evitar la compresión de la lengua. Entonces, ¿qué riesgo tenemos? Que con la fuerza muscular vaya a producir fracturas dentales. A veces lo queremos agarrar por las contracciones que tiene, y si son niños pequeños, por esa fuerza de contracción, y si los sujetamos muy fuertemente, podemos producir hasta fracturas. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos recomienda? No poner nada duro en la boca por ese riesgo que tenemos para fractura de dientes, y no sujetar al paciente por ese riesgo que tenemos porque nos puede fracturar esos huesitos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí me dice, entonces, ¿qué hago para hacer el tratamiento de una crisis convulsiva? Sé que tengo que dar un medicamento específico, y lo primero que voy a pensar, pues, pero no tengo acceso vascular. Entonces va a depender del momento en que ese niño le dé la crisis. Si es un paciente que estaba, por ejemplo, con meningitis y empieza su crisis convulsiva, ese niño, si está internado o tiene una hipernatremia o tiene alguna patología que vaya a conllevar una crisis convulsiva, ese niño está con vía vascular. Ese no es problema. Entonces, el acceso vascular es lo más importante, porque la administración de la medicación para una crisis convulsiva nunca la vamos a manejar vía oral. No la podemos manejar vía intramuscular si no tengo el acceso. Entonces, si es un paciente que esté internado y está con acceso vascular, es fácil, ¿no es cierto? Por ahí vamos a administrar los medicamentos.
pero en algún momento ese paciente está llegando de la calle con su crisis convulsiva. Entonces, es imposible que enfermería empiece y quiera un acceso vascular. No puede por la tensión que está significando. Entonces, por eso nos dice que la vía más fácil para parar esa crisis convulsiva va a ser la vía rectal. Como el paciente está de cúbito lateral, entonces es más fácil que el personal de enfermería tenga la condición de poner una sondita rectal. Y por la vascularización que existe en la ampolla rectal, ¿qué significa? Que el medicamento que le vaya a dar se va a absorber, entonces el efecto de la vía rectal o la vía venosa periférica va a tener el mismo efecto y en muy pocos segundos, vamos a decir, en 10, 15 segundos, vamos a parar la crisis convulsiva, que es el objetivo que se busca cuando estamos hablando de acceso vascular, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? Ahora, ¿qué es lo que voy a utilizar? Entonces, ahí hablamos de medicamentos de primera, segunda y tercera línea. Decimos, el medicamento de más disponibilidad institucional va a ser el diazepam. Es una benzodiazepina, ¿no es cierto? Entonces, el medicamento de primera línea va a ser el diazepam. Sabemos que la ampolla de diazepam viene con 10 miligramos. Entonces, ahí tengo que preguntarme, ¿no? Si es un paciente que está internado y está con acceso vascular, voy a darle por vía endovenosa. Y ahí voy a considerar la dosis de 0,3 miligramos por kilo de peso, porque está con acceso y estamos hablando de una vía periférica, ¿no es cierto? En algún momento no se olviden que las benzodiazepinas, ¿qué efecto tienen? ¿Solamente será parar esa crisis convulsiva o qué otro efecto vamos a esperar? Es depresor del sistema respiratorio y circulatorio. Podemos producir una bradicardia y ese niño puede parar de respirar inclusive. Por eso se dice que el medicamento se tiene que administrar lentamente en 2 a 3 minutos para lograr ese objetivo y evitar esa depresión del sistema respiratorio principalmente. Entonces hablamos de que vamos a administrar en 2 a 3 minutos. La vía endovenosa, si es que no me sirve, va a disminuir la intensidad de una crisis convulsiva, pero si nuevamente se vuelve a reactivar porque vamos a pensar que está queriendo entrar un estatus convulsivo, ¿qué hacemos? Le administramos una segunda dosis. Entonces se dice que se puede administrar después de 10 minutos e incluso podemos administrar una tercera dosis, vía endovenosa. Pero si el paciente nos llega a la emergencia, ¿qué hacemos? Ahí no hay acceso vascular, entonces vamos a utilizar la vía rectal, pero la vía rectal es una ampolla mucho más grande. A veces podemos tener incluso ocupación de la vía rectal. ¿Y qué condiciones tenemos que poner la sonda? Y la sonda tiene un lumen muy amplio, ¿no es cierto? Entonces ahí se determina que la dosis tenemos que duplicarla. Vamos a hablar de 0,5 a 0,6 miligramos kilo peso con la misma condición. Ahí yo no voy a decir lentamente porque estoy poniendo ampolla rectal, entonces le voy a poner el diazepam rápidamente y después tengo que lavar la sonda. Entonces le voy a poner unos 5 cc de suero fisiológico. ¿Para qué? Para empujar ese medicamento y que llegue efectivamente al lugar que estamos viendo para que se reabsorbe. Entonces tenemos que poner suero fisiológico y con eso vamos a esperar que ese niño pare de convulsionar. De la misma manera, con la vía rectal también podemos dar, con el intervalo de aproximadamente 7 a 10 minutos, vamos a darle la segunda y la tercera dosis. Entonces es importante que consideremos que en el momento que tenemos o paciente internado o paciente de la emergencia, porque las dos condiciones nos van a exigir que tengamos una vía, considerando que la vía rectal tiene el mismo valor, vamos a decir, por la vascularización que tiene para parar esa crisis convulsiva. Entonces, el medicamento de primera línea, vamos a hablar del diazepam, ¿no es cierto? No tenemos el diazepam, entonces en todo hospital tenemos quirófano. ¿Y dónde se guarda el quirófano? En quirófano. Las anestesiólogas son expertas para guardar sus medicamentos. Y hablamos del midazolam, ¿no es cierto? La presentación del midazolam, si tenemos un efecto rápido, podemos utilizar el midazolam intranasal, que es un spray. Es difícil utilizar esto porque no tenemos una dosificación precisa en los niños. Entonces, en vez de utilizar, que si bien la literatura describe que hay midazolam intranasal, que en la emergencia nos puede servir, pero también podemos utilizar el mismo midazolam, pero una dosis adecuada. También es una benzodiazepina hipnótica, ¿no es cierto? Entonces el midazolam vamos a considerar para dar la vía yugal, que se llama. ¿A qué me refiero con vía yugal? ¿Qué es la vía yugal? Ella está haciendo algo, no sé si porque sabe o por qué. Ya, la vía yugal, ¿cuál es? Es la mucosa que va a encontrarse por dentro en las mejillas. Esa es la vía yugal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a dosificar el midazolam. La dosis va a ser 0,3 ml porque vienen ampollitas, 0,3 miligramos la dosis, kilo peso.
pero hablamos de una ampolla que tiene 3 ml, la concentración va a ser de 15 miligramos, entonces eso ya saben todos, ¿no? La dosificación de medicamento, porque este es un medicamento de emergencia. ¿Quién no sabe la dosificación de la dipirona? A ver, levanten la mano. ¿Han aprendido la dosificación de la dipirona para casos de la emergencia, para cuando llegue una fiebre 39, 40 grados? Cuando sean internos, ¿qué tienen que hacer ustedes? Van a ordenar la dosis de la dipirona, aplíquenle intramuscular, ¿no es cierto? Entonces, es importante que ustedes sepan la dosificación, cuál es la administración de la dipirona, porque es un medicamento de emergencia, lo mismo que el midazolam. Y la forma de hacer la dosificación, vamos a imaginarnos que es un niño de 3 años que está con 15 kilos, ¿no es cierto? Entonces, la fórmula que utilizamos, ¿cuál es? Es peso del niño por la dosis dividido entre la unidad de conversión. Es la fórmula que se utiliza para el manejo de esta medicación, ¿no es cierto? Entonces, si aquí hablamos, por ejemplo, el peso del niño, hemos dicho, ¿no? Por la dosis, que es 0,3, dividido entre la unidad de conversión. Y cuando hablamos de unidad de conversión, decimos, ¿no? ¿Cuánto de medicamento tiene por 1 ml? Si esta ampolla está viniendo con 3 ml y tiene 15 miligramos, ¿cuánto va a tener 1 ml? 1 ml va a tener 5 miligramos. Entonces, mi unidad de conversión va a ser estos 5 miligramos. Entonces, si el peso por 3 era 4.5 miligramos, yo voy a dividir entre 5. Entonces, la dosis que le voy a dar a ese niño vía yugal, que es lo más fácil, ¿no es cierto? Vamos a darle 0,9 ml vía yugal en un lado de la boquita, ¿no es cierto?, para la absorción, y con eso vamos a lograr que esa crisis convulsiva pare. Entonces, el medicamento de segunda línea, vamos a hablar del midazolam, pero hablamos del midazolam en ampollas para la crisis convulsiva. ¿Qué riesgo tenemos? Lo mismo, depresión respiratoria y depresión del sistema circulatorio. Por lo tanto, toda vez que un paciente está siendo administrado un benzodiazepínico, ¿qué tenemos que hacer? Tiene que estar monitorizado, controlando frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, porque si estamos hablando de una depresión, pues después va a necesitar ese niño ayuda y puede llegar, si es que estamos hablando de una depresión importante, a reanimación, ¿no es cierto? Bueno, cuando estamos hablando de tratamiento, bueno, no dispongo ni de diazepam ni de midazolam, que es lo que tienen en los hospitales. Hablamos de tercera línea, que es el fenobarbital, que es conocido como un anticonvulsivante. Pero cuando estamos hablando del fenobarbital, ya estamos hablando de 2 dosis de manejo. Estamos hablando del tratamiento de crisis, específicamente se va a dar una dosis mayor de 15 a 20 miligramos por kilo de peso. ¿Por qué hacemos esa diferencia de una dosis alta? Porque sabemos que la dosis de mantenimiento en el fenobarbital va a ser 6 miligramos kilo peso. Entonces, ¿por qué le damos una dosis? Porque necesito impregnar ese cerebro. Entonces, cuando estoy con el manejo de la crisis convulsiva, voy a utilizar la dosis de impregnación, que es de 15 a 20 miligramos kilo peso. Generalmente esto vamos a diluir con un poquito de suero fisiológico para hacer la administración correspondiente. Nuevamente hablamos de 2 a 3 minutos para parar la crisis convulsiva, recordando que las ampollas vienen con 200 miligramos por ml. Nuevamente el fenobarbital va a producir, por la dosis de impregnación, que significa que es una dosis alta, va a producir una depresión respiratoria, va a haber sedación y hipotensión. Nuevamente, los 3 anticonvulsivantes que manejamos en crisis van a estar complicados con posibilidad de depresión vascular, respiratoria, y en algún momento estamos hablando también de la presión, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, la condición básica para tratar un paciente con crisis convulsiva, una vez que hemos tratado y hemos sedado esas crisis convulsivas, generalmente tónico-clónicas, entonces va a estar monitorizado para que no haya una depresión, principalmente del sistema respiratorio. Hemos tratado el tratamiento de crisis, ¿no es cierto? Entonces, después de que hemos logrado ese niño estabilizarlo y parar la crisis convulsiva, ya vamos a empezar a verificar cuál es la causa específica que ha tenido ese niño. Si ese pacientito nos está llegando con una fiebre de 39, 40 grados, ¿en qué voy a pensar? En un proceso infeccioso, considerando también que la fiebre es una causa para que desarrolle una crisis convulsiva. Es importante diferenciar entre esa causa de fiebre, hablamos de la crisis convulsiva febril, que es la más benigna, porque no va a dañar el sistema nervioso central, porque va a condicionar solamente la hipertermia. Pero si esa crisis convulsiva está relacionada con fiebre y estoy pensando en un proceso infeccioso del sistema nervioso central, entonces todo niño con fiebre tengo que descartar que sea un proceso agudo del sistema nervioso central. Hablamos de las meningitis. ¿Cómo voy a descartar un niño con fiebre y que pueda sospecharse de una meningitis? ¿Qué voy a buscar? Vamos a hablar del lactantito menor.
Entonces, ¿qué me permite un lactante menor que llega a la emergencia con crisis convulsiva generalizada, que está con fiebre de 39 grados? ¿Qué debo verificar para decir, no es una meningitis, es solamente una convulsión febril? ¿Qué tengo que buscar en un lactantito? La fontanela, que es importante porque la meningitis va a condicionar a una hipertensión endocraniana. Voy a tener una fontanela bombada asociada a vómitos en el lactante, ¿no es cierto? Que es característico. Y si hablamos del niño preescolar, escolar, que está con fiebre y al mismo tiempo sugiere un proceso infeccioso, ¿qué debo buscar en el niño grande? Hablamos de los signos meningios, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los 3 signos meningios que nos va a permitir descartar esta patología y manejar combinación de tratamiento de crisis convulsiva, pero asociado obviamente al diagnóstico de una meningitis? ¿Cuáles son los 3 signos meningios? Kerning, Brusinski y rigidez de núcleo. Son los 3 signos, ¿no es cierto? Entonces, a este paciente que tiene fiebre, solamente fiebre, y no encuentro ningún signo meningio o sugestivo de que es un proceso meningio, entonces voy a pedirle simplemente un hemograma para tipificar qué tipo de infección es, o es bacteriano o es viral. Pero cuando estamos hablando del hallazgo de signos meningios, tengo obligación de solicitar una punción lumbar para el análisis del líquido cefalorraquídeo, que eso me va a identificar los 3 agentes etiológicos que van a condicionar una meningitis. Puede ser una meningitis tuberculosa, puede ser una meningitis viral o una meningitis bacteriana. Esas características del líquido lo van a llevar en meningitis con la doctora Amaya, no vamos a profundizar en eso. Cuando hablamos de un neonatito que llega a la emergencia o está internado y empieza a convulsionar, ¿en qué vamos a pensar? Hablamos de neonato y los lactantitos menores. ¿Cuáles son los trastornos metabólicos que están condicionados a que ese niño vaya a presentar crisis convulsiva? ¿Cuáles son los 3 trastornos metabólicos de un neonatito, de un recién nacido y un neonatito en su primera semana? Los trastornos, hemos dicho, va a ser uno, la ictericia. Si me supera esa bilirrubina indirecta de más de 25 miligramos de cilitro, me dice, cuidado, está haciendo un Kernicterus, va a presentar convulsión. Cuando ese niño tenga el antecedente, no está lactando hace 2 días, ¿cuál va a ser la complicación que me va a manifestar con crisis convulsiva? La hipoglucemia. Y cuando ese niño también está relacionado con una hipoglucemia, también tardíamente nos puede presentar el trastorno metabólico, que es la hipocalcemia. Entonces, una hiperbilirrubinemia, una hipoglucemia y una hipocalcemia van a ser traducidos por crisis convulsiva en la edad neonatal principalmente, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando de trastornos electrolíticos, dijimos, ¿no es cierto? Una hipernatremia me va a producir, una hipo también se puede producir, ¿no es cierto? Entonces, los trastornos electrolíticos van a afectar al sistema nervioso central y también se van a traducir en crisis convulsiva. Entonces, en estos niños, ¿qué tengo que pedir? La ictericia, pues sin duda vamos a ver la pigmentación amarilla de piel y ese paciente ya va a tener condicional diagnóstico más de 25 miligramos de cilitro. Cuando estamos hablando de un trastorno electrolítico, el ionograma me va a confirmar si tengo una alteración principalmente de sodio. Y si estamos hablando de la glicemia y el calcio, entonces vamos a pedir una glicemia. ¿Cuánto es el valor de una hipoglicemia para decir ese niño está con hipoglicemia? Cuidado, puede convulsionar. Menos de 40 miligramos de cilitro, y si está con 30, pues va a ser la causa, ¿no es cierto? Y la hipocalcemia menos de 7, ¿no es cierto? Entonces hablamos de que tengo obligación de demostrar si ese paciente ha tenido un trauma cráneoencefálico por una caída, ¿cuándo se condiciona la solicitud de una tomografía axial computarizada? Cualquier caída o esa caída tiene que estar asociada con un trauma cráneoencefálico y asociado a ¿qué más? A pérdida del estado de conciencia. Entonces, todo paciente que tenga un TEC, pero que esté relacionado con una pérdida del estado de conciencia, obligatorio pedir un TAC para valorar el sistema nervioso central, porque si no se determina esa lesión, va a condicionar que va a dejar secuela y posteriormente a ese antecedente va a empezar a presentar crisis convulsiva, ¿no es cierto? Entonces, tenemos diferentes factores, pero en caso de que ese niño ya haya presentado crisis convulsiva repetitivas, ¿cuál es el examen que va a, lo llamamos el gol estándar, ¿no es cierto?, del diagnóstico de la crisis convulsiva? ¿Cuál es? El electroencefalograma. Entonces, el electroencefalograma en un cuadro inicial no nos va a dar alterado, pero si estamos hablando de crisis convulsivas repetitivas, el diagnóstico va a estar basado específicamente en el electroencefalograma, que me va a determinar si son crisis locales o son crisis generalizadas. Entonces tenemos que empezar a reconocer, ¿no es cierto?, qué tipos de crisis convulsivas van a presentar los niños. Estamos hablando de que por clínica vamos a diferenciar el tipo gran mal, el tipo pequeño mal.
las crisis motoras, las crisis focales y los espasmos infantiles. Son los 5 tipos de crisis que el niño va a presentar. Y si vamos a cada una de ellas, decimos, lo que es más peligroso y lo que es la emergencia, ¿cuál es? Tipo gran mal, ¿no es cierto? Es una crisis convulsiva generalizada que se puede presentar en cualquier edad. Entonces, ¿qué decimos del tipo gran mal? Decimos que va a tener las 4 etapas bien diferenciadas donde va a tener un preaviso, ¿no es cierto? Lo que vamos a llamar el aure. Ese niño, como ya ha tenido crisis convulsivas anteriormente, generalmente cuando empieza a sentir su aurea, empieza a buscar lugares donde no tenga lugar de traumas. Si es que le está dando su aura, busca el piso y se echa en el piso, donde no hay altura para caerse, porque él sabe. Entonces, cuando hablamos del aura, van a ser sensaciones que el niño va a percibir antes de su crisis convulsiva, van a ser sensaciones de olores, va a ser sensaciones de sonidos, va a tener sensaciones de visiones muchas veces, que ya le va a dar el preaviso que dura unos segundos nada más. Ahí el niño va a empezar a buscar un lugar donde haya menos trauma, para después establecer lo que se llama la fase, que es un poquito más complicada. Hablamos de la fase tónica. Tónica, que nos está diciendo contracción generalizada de todo el cuerpo, que incluso el niño puede tener dificultades para respirar. Entonces, empieza con la contracción de los músculos maceteros, y es el trismo de los maceteros, que es la contracción de maceteros, que va a dar la condición a que incluso el niño, si logró agarrar la lengua, pues se va a destrozar esa lengua por la compresión que tiene, ¿no es cierto? Posteriormente va a extenderse a los miembros, pero ¿acaso los músculos respiratorios también no son implicados en esa contracción severa? También, por lo tanto, esa etapa ese niño puede tener disminución en la capacidad en su respiración. Menos mal que dura poco tiempo, estamos hablando de 10 a 30 segundos nada más, para después empezar la etapa que se llama clónica o de relajación. Pero no se va a dar esa relajación, no va a entrar en una etapa tónica y después automáticamente va a entrar en la relajación, sino va alternando, y ahí es donde se va a ver los sacudones que el niño va a tener, que va a estar interpretada con la fase clónica, donde se va a establecer la relajación muscular, pero ante la posibilidad de que disminuya la tonicidad y establece la fase clónica, hay movimientos clónicos rítmicos que se los llama. Llega un momento que ese niño se va a dar la relajación completa, y estamos hablando después de 5 minutos, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya marca su estado de relajación, se relaja todo él, ¿no es cierto? Donde ya desaparecen esos movimientos clónicos que hemos dicho, pero que también se relaja. Hay relajación de esfínteres. Ese niño va a miccionar y va a hacer su deposición, va a defecar. Por lo tanto, cuando vemos esa micción espontánea y esa defecación, estamos diciendo que esta es la etapa final de la fase clónica de una crisis convulsiva, porque es su marcador cuando se va a dar la liberación de esfínter. Posteriormente de la fase clónica, que es lo que nos viene, la fase posictal, que es la 4ª etapa, donde el niño va a recuperar en todo este proceso. En el aura todavía no ha perdido el estado de conciencia, pero en su fase tónica y clónica ese niño no se da cuenta de lo que le está pasando, porque hay pérdida total del estado de conciencia, para establecer la 4ª etapa, que es el periodo post-ictal, vamos a decir, o post-crisis convulsiva, donde el niño, como hay un agotamiento total del cerebro, entonces el niño va a estar medio aturdido, puede presentar una somnolencia importante, puede presentar una cefalea importante, porque después del agotamiento de esas descargas anormales va a manifestar su estado. ¿Y qué es lo que hace el niño? Empieza a dormirse, tiene un sueño profundo de 1 a 2 horas y después recupera su actividad normal. Cuando estamos hablando de los 2 momentos que son importantes, es la fase tónica, donde hay contracción generalizada, ¿no es cierto? Y la fase clónica son los movimientos mioclónicos que se va a dar alternando con la tonicidad, que es la fase clónica que se la va a llamar, ¿no es cierto? Son las 2 etapas que son importantes. Crisis convulsiva generalizada. Esta es una emergencia. ¿Con qué se debe tratar? Con diazepam o midazolam o fenobarbital. Es una crisis, por lo tanto la crisis se la trata como una emergencia, ¿verdad? Cuando estamos hablando de las crisis menores, estamos hablando de que son tipo pequeño mal. Aquí le falta el título, ya es por el tamaño, ha disminuido. Es el tipo pequeño mal. El tipo pequeño mal que me dice que pueden ser ausencias simples simplemente, o se la llama también la epilepsia menor, donde el niño no va a perder el estado de conciencia, pero de repente ese niño se queda sentado y mira fijo a la pared, ¿no es cierto? Entonces se la llama la ausencia. ¿Cuánto tiempo dura? Segundos, pero esos movimientos son repetitivos. Entonces, ¿cómo podemos saber? Y la mamá que dice, mi hijo es bien distraído, de repente se pierde, dice la mamá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tiene que saber la mamá si efectivamente es una crisis de ausencia o es un estado de distracción, vamos a decir, del niño? ¿Cómo decimos
que se está deslindando del medio. Es una ausencia que tiene ese niño sin pérdida del estado de conciencia, o sea, no se desmaya, no pierde el estado de conciencia, pero se deslinda del medio. ¿Cómo tenemos que enseñarle a la mamá? Porque eso nos va a decir, cada vez le pasa eso. ¿No será una crisis menor? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para verificar si está o no está con la crisis? El mejor reflejo es valorado como reflejo ciliar. Entonces, si ese niño está con la mirada fija en un punto, la mamá tiene que tocarle sus pestañitas. Si ese niño está en un momento de ausencia del medio, donde se deslindó del medio, ese niño está con crisis convulsiva. Si ese niño es distraído y le mueven las pestañitas y él cierra sus ojitos, entonces es distraído y no es crisis convulsiva. Entonces, en este caso hay que enseñarle a la mamá, si cada vez que la mamá dice, tiene su mirada fija, está perdido mi hijo muchas veces, pensemos en un tipo pequeño mal, en una crisis convulsiva. Entonces, tenemos que valorar el reflejo ciliar cuando la mirada está fija o de repente, ¿qué es lo que el niño hace? ¿Alguna vez a ustedes les ha dado, porque están muy nerviosos, se les ha parpadeado sus ojitos? ¿Y qué decimos? Estoy con tic, dicen, ¿no es cierto? Crisis nerviosa, estamos con tic. ¿Qué pasa con el niño? Si son movimientos repetitivos en los ojitos y eso ocurre todos los días, así 2, 3 veces al día, pensemos en una crisis menor. Entonces, el pestañeo de ojos sin relación, los adultos por estrés se les da eso, por estrés, pero los niños no se justifica que todos los días de repente, listo, otro ratito, o sea, hay momentos en que dura pocos segundos y ocurre varias veces al día y después el niño juega como si no hubiera pasado nada. Entonces estoy hablando de una crisis convulsiva tipo pequeño mal. Este es un pequeño mal, donde no hay pérdida del estado de conciencia. Cuando estamos hablando de las crisis motoras menores, ¿qué me dice? Motricidad. Entonces se va a condicionar a que van a haber movimientos repetitivos. Y cuando hablamos de movimientos repetitivos, generalmente van a ser en la mañana que duran segundos. ¿Qué es lo que el niño va a hacer? Da la impresión de que ese niño estuviera mascando el chicle. O sea, masca, masca y no hay nada en su boquita. Y eso se repite continuamente. Entonces pensemos una crisis motora. Cuando estamos hablando de que el mamá, 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 listo, pasó. Y después pensamos que está relacionado con la mamá, pero si se repite en la mañana en varios momentos, pensemos que es una crisis motora. Entonces, todo lo que son movimientos, crisis repetitivas, matutinas, y que cada vez ese niño está repitiendo, vamos a pensar que es una crisis motora menor. Algo que es frecuente en los niños, a veces cuando el niño está corriendo, cada vez mi hijito se quiere caer, dice la mamá. ¿Nunca han escuchado eso? Está caminando y cada vez se quiere caer. ¿Qué es lo que está pasando? Está como en una crisis motora menor, porque está caminando, se le relaja una parte de los músculos y hace esta posición. O sea, no se llega a caer, pero esa relajación rápida y después se para y sigue caminando, estamos hablando de que está acompañado muchas veces que se quiere caer y después continúa su actividad. Entonces, si son movimientos repetitivos y que se van a ver en varios días, pensemos en que puede ser una crisis motora menor. Y cuando estamos hablando de crisis convulsiva, siempre es mejor pecar por exceso que por menos, porque si vamos a condicionar a que ese niño vaya repitiendo sus crisis convulsivas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir magnificando su lesión y después vamos a tener mayor grado de crisis convulsiva. Cuando ya estamos hablando de los espasmos infantiles, ¿alguna vez han visto a un niño que después de llorar se pone rígido? ¿O cuando llora se pone cianótico? ¿O cuando llora se flexiona como saludo árabe? ¿Han visto alguna vez? ¿Usted sabe que eso se traduce a una crisis convulsiva? Pero ¿qué es lo que la mamá dice? ¿No es cierto? Estamos hablando aquí se llama espasmos infantiles. Se llama también el espasmo del sollozo. También se llama el síndrome de West. ¿Qué significa? Que hay una inmadurez del sistema nervioso central, lo que va a condicionar a ese tipo de actitud. Por eso se le ha dado el nombre de espasmo del sollozo. El niño llora, llora intensamente y después para de respirar. ¿Y qué hace? Se estira. Hablamos de la forma extensora. ¿Y qué dice la mamá? Cuando llora, mi hijito es bien caprichoso, se estira. O cuando el niño está llorando y se encoge. Estamos hablando del saludo árabe, hablamos de la forma flexora. Entonces, es una manifestación. Entonces, cuando hablamos del espasmo del sollozo relacionado con llanto, estamos pensando que es un espasmo del sollozo que está relacionado con crisis convulsiva y que eso hay que parar.
porque nos va a llevar a un retraso y regresión, si quieren, de su motricidad. Entonces, esto se presenta entre los 3 añitos y de los 3 meses hasta los 12 meses, es extensión, flexión. ¿Qué es lo que tienen? Como son crisis repetitivas cada vez que el niño llore, está en regresión mental. Dura 30 segundos a 2 minutos, pero ¿qué es lo que consideramos? Toda vez que haya relación de llanto con esa actitud extensora, flexora, pensemos un síndrome de West. Entonces hablamos de los espasmos infantiles. ¿A qué nos va a llevar eso? A que si ese niño estaba caminando y deja de caminar, está en regresión del desarrollo de su motricidad. Y finalmente, ¿qué tengo que hacer con ese paciente? Tengo que hacer un estudio, es el gol estándar del diagnóstico. Vamos a pedir un electroencefalograma. ¿Y qué vamos a encontrar en ese electroencefalograma? Esto, ¿no es cierto? Lo que es patognomónico de un espasmo del sollozo va a ser la ipsarritmia. Vean ese desorden de conexiones que se va a dar. Entonces, ante ese diagnóstico ya tenemos la posibilidad de parar ese proceso y hacer el tratamiento correspondiente. Ahí nos vamos a los focos localizados, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de focos localizados decimos, ¿no? Si ese foquito estuviera en región frontal, ¿qué movimientos anormales vamos a ver en ese niño? Dependiendo, sabemos que es manifestación contralateral, ¿no es cierto? Entonces, de repente, si tiene en el lado derecho un foquito irritativo, ese niño va a ser eso. Listo, 3 movimientos, no pasa, movimientos repetitivos. Entonces, toda vez que tengamos esa desviación de la cabeza o desviación de los ojos, pensemos en esa posibilidad si son hechos repetitivos. Cuando estamos hablando de los parietales, decimos, es una sensibilidad que el niño va a tener. Entonces, si ustedes van a escuchar, mamá, todo el tiempo me hormiguea mi piecito, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que la mamá dice? Te has debido sentar mal y por eso te está hormigueando. Y si cada vez tiene esa manifestación clínica de esa sensación el niño, pensemos en una crisis convulsiva. Cuando consideramos los focos occipitales, mamá, estoy viendo mosquitas. Mamá, estoy viendo lucecitas, ¿no es cierto? Entonces, esas manifestaciones que son anormales, pensemos que puede ser un foco occipital y peor cuando estamos hablando del foco temporal. Estamos hablando de los fenómenos psicomotrices. Ahí hablamos de que la masticación es un hecho y al mismo tiempo hablamos de gesticulaciones sin ninguna finalidad repetitivas. Hace gestos el niño, pero repetitivos. Entonces, estamos hablando de foco temporal. ¿Cuántas veces ustedes en la consulta van a escuchar, la mamá va a decir, le duele mucho su barriguita? ¿No es cierto? Dolor abdominal. Estamos hablando de crisis viscerales. Ese dolor de barriga, los médicos normalmente, ¿con qué lo relacionamos en los niños? ¿Qué pensamos? Cada vez le dura su barriguita. ¿Qué decimos? Ya pensamos en parásitos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que damos? Mebendazol, albendazol, pomate pirantel, lo que quiera. Al poco tiempo la mamá dice, no le ha pasado, sigue con dolor de barriguita. Y cede ese dolor de barriga con algún medicamento. No, no le doy nada, pero cada vez le da su dolor de barriguita. ¿Por qué no pensamos en esa sensación de foco? Está más abajo, ya, o sea, no se ven acá. Entonces estamos hablando de los focos viscerales. El foco visceral que tiene localización temporal va a estar manifestado en dolores cólicos abdominales del niño que aparecen y desaparecen sin ninguna medicación, que muchas veces pensamos en parásito, pero nunca vamos a pensar en que esa repetición me va a llevar a una posibilidad de crisis convulsiva. Entonces, en estos momentos, algún momento van a pensar en que ese niño tiene foco irritativo y que está traducido con crisis convulsiva, ¿verdad que no? Entonces, es importante lo que decíamos, ¿no es cierto? Tenemos que saber las crisis convulsivas. ¿Y por qué es importante? Porque yo tengo que parar esto. Entonces, ¿por qué si tengo movimientos repetitivos no solicitar el famoso electroencefalograma, que es lo único que me va a permitir determinar el diagnóstico y el foco irritativo para entrar en tratamiento de crisis o entrar en tratamiento de mantenimiento? Si estamos hablando de las crisis motoras, ¿será que en algún momento ese niño va a entrar en etapa de crisis? Crisis menores. Hay crisis para una emergencia, en una crisis motora o visceral o temporal o frontal, no. Entonces, cuando estamos hablando de focos parciales, no tenemos crisis, tenemos tratamiento de mantenimiento. Y para el diagnóstico nos vamos a ir un electro que nos va a identificar específicamente dónde es su foco para hacer el tratamiento de mantenimiento.
Algo que es muy frecuente también es la crisis convulsiva febril, ¿no es cierto? Es una crisis benigna donde no va a producir ningún daño del sistema nervioso central. Se determina que va a empezar esa crisis convulsiva a partir de los 39, 40 grados, ¿no es cierto? Está relacionada con una hipertermia, pero también como causa de crisis convulsiva, me han dicho que todo niño que empieza con fiebre también puede tener signos meningios. ¿Cómo voy a poder hacer la diferencia de una crisis convulsiva febril o una crisis convulsiva que esté relacionada con una patología, por ejemplo, una meninge? ¿Cómo me va a permitir hacer diferencia y decir, no, es una crisis convulsiva febril? Es que no vamos a proceder en un niño con crisis convulsiva febril, no vamos a proceder directamente a una punción lumbar. En el examen físico sí podemos descartar y tenemos obligación de descartar los signos meningios, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la mejor forma y la forma más fácil, voy a decir, para diferenciar, ¿es una crisis convulsiva febril o es una crisis convulsiva por infección? ¿Cómo hago esa diferencia? Porque la crisis convulsiva febril se va a establecer cuando ese niño esté empezando su curva térmica. O sea, no existe una crisis convulsiva febril que ese niño tenga el historial hace 2 días y está con fiebre. No existe eso. Entonces, la forma más fácil es decir, ha empezado con fiebre, llegó a 39, convulsionó. En cambio, si es un niño que está con una meningitis, va a empezar con 37, 37,5, después 38, después 39, segundo, tercer día. Entonces, toda crisis convulsiva con curva térmica en segundo, tercer día, descarten problema infeccioso. Toda crisis convulsiva que cuando esté empezando esa crisis por una curva térmica es una crisis convulsiva febril. ¿Sí? Decimos que es una crisis benigna, se va a presentar desde los 6 meses hasta los 5 años, descartar obligadamente lactantito fontanela, niño grande, Kerni Brusinski, rigidez de nuca, ¿no es cierto? Entonces, si esta fiebre es determinada por otra causa, la trataremos como causa patológica de alguno de los órganos o sistemas. Pero en este niño, ¿qué consideramos? Que toda crisis convulsiva febril es tónico-clónica, esa crisis convulsiva llamativa. Pero si nosotros le pedimos electro a este niño, nos va a dar un electro normal. Entonces la crisis convulsiva febril no produce daño, a no ser que sea recurrente y repetitiva. Por eso se dice cuando una mamá sabe que su hijo tiene convulsión febril, ya tiene que estar listo con un medicamento. ¿Cuál es el medicamento para bajar la hipertermia rápidamente? La dipirona, no me sirve el paracetamol, no me sirve el ibuprofeno, directamente tiene que manejar al inicio de la curva térmica con dipirona. Cuando ya estamos hablando de causas, decimos, ¿no? En el neonatito hemos dicho, si ese niño tuvo un trauma obstétrico con daño del sistema nervioso central, ahí voy a tener crisis convulsiva. Cuando estamos hablando de hemorragias, que también es causa de trauma, hipoxemia también es del recién nacido y neonatito, errores del metabolismo y trastornos metabólicos, ¿no es cierto? Todo eso me está diciendo que hay que investigar. Las malformaciones son excepcionales y las infecciones son cuando tengo una sepsis neonatal, va a traducirse en una infección del sistema nervioso central. Todas esas causas son probables. Hay que investigar con apoyo diagnóstico, exámenes. Entonces, si tengo un traumatismo con sospecha de hemorragia cerebral, ¿qué le voy a pedir? Ecografía transfontanelar. Si voy a tener errores del metabolismo, eso se va a diagnosticar en el tamizaje neonatal, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de trastornos metabólicos, bilirrubina, hipoglicemia, hipocalcemia, vamos a pedir todos sus laboratorios. Cuando tengo sospecha de malformaciones, le voy a pedir una tomografía y si tengo infecciones, le voy a pedir un líquido cefalorraquídeo. En este caso, en estos casos, ¿será que me va a ser útil el electroencefalograma? No, porque es un inicio de crisis convulsiva. Cuando esas crisis convulsivas se vuelven repetitivas, ahí se va a identificar a través del electroencefalograma. Cuando hablamos de conducta va a depender de la causa, ¿no es cierto? Y consideramos que en el neonatito van a ser crisis convulsivas generalizadas o localizadas, con todos estos componentes. Crisis convulsivas generalizadas. Por lo tanto, en un recién nacido neonato vamos a manejar el tratamiento de crisis y después el mantenimiento. Y el mantenimiento en estos niños se va a manejar en base al fenobarbital a dosis de 6 miligramos kilo peso. Por eso les hablaba de la diferencia del tratamiento de crisis, que es una dosis alta para impregnación, y el mantenimiento es con 6 miligramos kilo peso cada 12 horas. En el niño más grande, hablamos del preescolar, escolar, hablamos de la causa febril. La causa febril es la crisis convulsiva febril, que puede dar hasta el escolar, ¿no es cierto? Es una crisis benigna, no necesito mayor dato porque sé que al
cuando está empezando la crisis va a tener también relación con inicio de curva térmica. Cuando hablamos de infecciones, estamos hablando de meningitis, ahí está la PL. Cuando tengo antecedentes de una hipoxia, niño que ha sido reanimado, no sabemos si la reanimación ha logrado revertir el estado hipóxico y que por mala suerte pues se quedó con la lesión hipóxico-isquémica, ese niño va a continuar con convulsiones. Alteraciones electrolíticas en diarreas graves, hemos dicho, las intoxicaciones también es frecuente, malformaciones cerebrales, enfermedades degenerativas y trauma, ¿no es cierto? Nuevamente causas que hay que investigarlas en la anamnesis. Los exámenes, lo mismo, ¿no es cierto? Si tienen infección es una PL, si tengo un trauma en la cabecita va a ser una radiografía de cráneo o directamente una tomografía axial computarizada. Cuando tiene recurrencia, electroencefalograma, ¿no es cierto? Y la conducta, obviamente, el tratamiento, si es en crisis, pues se identifican los 3 medicamentos y después tratamiento de mantenimiento obligatorio cuando se demuestre que ese niño tiene un foco irritativo, siendo este parcial o sea una crisis. Entonces, ¿qué medicamentos vamos a poder manejar si estamos hablando de tratamiento? Los 3 medicamentos de tratamiento de crisis, ¿cuáles van a ser? Crisis, benzodiazepinas, como el fenobarbital, como el diazepam, midazolam y el fenobarbital. Tratamiento de crisis. Mantenimiento vamos a manejar dependiendo del tipo de crisis. Estamos diciendo, si es una crisis convulsiva generalizada, voy a continuar mi tratamiento, impregnación y después dosis de mantenimiento. Y mantenimiento con ácido valproico y la hidantoína, dosis de 10 a 5 miligramos kilopeso. 10 ácido valproico y 5 hidantoína. Cuando hablamos del pequeño mal, ácido valproico con la misma dosis. Crisis focal, los mismos medicamentos. Y si estamos hablando de crisis menores, los mismos medicamentos, o sea, el mantenimiento una vez que se ha demostrado el foco irritativo, obligadamente por mucho tiempo ese niño va con tratamiento de mantenimiento. Y los 3 medicamentos son ácido valproico, el fenobarbital es más de neonatitos y lactantitos menores, el ácido valproico y la hidantoína, ¿no? Como medicamentos de primera línea. Estamos hablando de los espasmos infantiles. Si es una crisis convulsiva, ¿por qué no manejo con anticonvulsivantes? ¿Por qué no se maneja? Se maneja con el ACTH. Es vía intramuscular, le vamos a dar una dosis de 0,25 intramuscular cada semana. ¿Por qué? Porque con el ACTH vamos a lograr regularizar las ondas del sistema nervioso central para posteriormente, cuando ese niño ya tenga un tiempo de 1 año aproximadamente hasta 2 años, paremos esa alteración del sistema nervioso central y después ya deja de ser una crisis convulsiva, ¿sí? Cuando hablamos de crisis febriles, ahí les pregunto, ¿la crisis febril se trata como mantenimiento o como emergencia? Emergencia, entonces la crisis convulsiva nunca va a tener un tratamiento de mantenimiento, simplemente es tratamiento de crisis con los mismos medicamentos, ¿no es cierto? Diazepam, fenobarbital o midazolam, y después el mantenimiento no existe porque es una crisis benigna sin lesión del sistema nervioso central. Si nosotros no tenemos la capacidad de reconocer las crisis, establecer el diagnóstico y establecer directamente los anticonvulsivantes, ¿qué resultado tenemos? Que ese niño va a quedarse como una plantita. Van a ser las famosas parálisis cerebrales, porque cuanto más se daña el cerebro, va a tener mayor complicación. Entonces, por eso que es importante que ante las crisis, mismo sean parciales, simples o complejas, hay que tratarlas obligadamente, porque tengo que parar ese proceso de descargas anormales. Y peor si estoy con una crisis convulsiva generalizada, ¿no es cierto? Porque eso va a entrar a una crisis mayor y puede entrar incluso ese niño en un estatus epiléptico. ¿Alguna pregunta de crisis convulsiva? Chicos, hemos terminado la clase.